So, still 2 minutes, or we wait 2 minutes? I think we can start. Okay, good. Thank you. Buenos dias a todos. Of course, unfortunately, I don't speak Spanish, and Jose will be heavily giving this presentation. But I predict probably 5 years from now, as I speak English, it will be automatically translated in any language. So I'm sure that will happen. It's coming along right now very well. So I'm going to be talking about NOAA's role in improving the use of satellite information. And so, Jose, why don't we get started, and I'll basically, I'll point out areas to emphasize. Okay. Bueno, Mitch Goldberg, en representación de NESDIS, ¿no? Va a hablarnos del rol de la NOAA en mejorar el uso de información satelital. Dice que probablemente en algunos años esta presentación va a ser transmitida o traducida directamente. Pero bueno, por ahora voy a ayudar a Mitch con la traducción de la presentación. All right, Mitch. Okay. Back to you. So next slide. Okay, yeah, why don't you go ahead and describe what we do within NOAA, starting from, making sure we have the satellite missions, providing interruptible, not uninterruptible, sorry, of continuity of key observations. So we make sure that we have observations, continuous observations, and all the way to free and open access, user, training, and so forth. Okay, all the slide or just? Yeah, I think you just read the slides. Okay, genial. Entonces, bueno, esta diapositiva es básicamente lo que están leyendo ahí, ¿no? El rol de la NOAA en la mejora del uso de información, ¿no? La NOAA tiene misiones satelitales, muchas de ellas, que generan informaciones de observaciones claves y además continuas, ¿no? Por periodos largos. El acceso a las observaciones de los satélites es libre y gratis, y además es de fácil acceso, ¿no? La NOAA se esfuerza mucho porque esa información sea de fácil acceso para todos los usuarios. Luego, la NOAA también tiene lo que se ¿sí? La NOAA también tiene lo que se llama el Proving Grounds, que es el campo de pruebas satelitales. Y lo que consiste esto es de involucrar a la comunidad de usuarios para promover y mejorar el uso de observaciones y productos para las aplicaciones de usuarios y servicios. Esto implica que es importante tener la retroalimentación de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, estos talleres sirven para ello, ¿no? Para que ustedes nos digan, mira, necesitamos esto, o esto no nos sirve tanto, etcétera, o esto es excelente. Otro rol de la NOAA importante es el entrenamiento, que también es lo que estamos haciendo ahora mismo, que se trata de facilitar material educacional y de entrenamiento, ¿no? Y además de reforzar algunos conceptos sobre las aplicaciones de las herramientas de satélite. Luego, otro punto es que escuchar a los usuarios, manteniendo los compromisos y siendo una fuente confiable de información. No, y finalmente, establecer estrategias de largo plazo, ¿no? Para la evolución de la constelación satelital y sus aplicaciones. Back to you, Mitch. Okay, so part of the long-term strategy is to also develop the next generation of satellites, also to access not only our NOAA satellites, but also satellites from our partners, for example, NASA and European and Asian satellite systems. And also we're integrating all this information using cloud resources now. And so we're trying to fuse all that data to provide the critical information that's needed. So our long-term strategy is trying to make better use of the data in a more cost-effective approach. Y parte de la estrategia de largo plazo es trabajar miembros de la comunidad de satélite, porque en realidad la comunidad satelital es una red global, ¿no? No solamente la NOAA, sino que diferentes instituciones mundiales operan diferentes satélites,
¿no? Entonces, el objetivo es trabajar con ese equipo mundial, ¿no? Conjuntamente, y lograr hacer una mejor integración de toda la información que viene de los diferentes satélites para mejorar su diseminación y también el tema de acceso gratis y también facilitarlo. Back to you, Mitch. Okay, next slide. Thank you. So our strategy really, the underpinning of our strategy is our user engagement. And so getting feedback from the user community is really important. That's Cinco shown here. And then from that strategy, or from the user engagement, then we advance observations in different orbits, you know, from geostationary to low Earth orbit, including space weather. And then finally, we're developing that scalable ground system to bring in all that data so we can effectively produce the products that are needed. And that finally is the final step, or, you know, it's always iterative, but, you know, delivering that integrated suite of products and services to our users. Entonces, el primer de todos estos puntos que son las estrategias objetivas de NESIS, quizá uno muy importante con el que vamos a comenzar es el número 5, que es promover la participación continua del usuario para asegurar respuestas oportunas a las solicitudes de los usuarios, ¿no? Lo que es la retroalimentación, ¿no? En base a esto se puede avanzar de mejor manera lo que es el liderazgo de las observaciones del tiempo desde el espacio, utilizando las constelaciones LEO, que son los satélites polares o de órbita más baja, y los GEO, que son los satélites de órbitas geoestacionarias, ¿no? Y a partir de esto, cumplir con los demás pasos, que es básicamente mejorar las infraestructuras y del paso de los datos, y desarrollar las capacidades terrestres y los programas integrados. Back to you, Mitch. Okay, thanks. Next slide. So now I'm going to talk about the satellite missions, and then we can go one more slide. So, of course, our so-called bread and butter missions are the polar orbiting satellites that we've been operating since 1970, and our geostationary satellites since 1975. The polar orbiting satellites, of course, provide global coverage. They also include sounders, so we can sound the atmosphere, and that's really critical for medium-range weather forecasting out to 7 days. And the geostationary, of course, is important for nowcasting, continuous observations of severe weather, which is critical for you know, preparing the public. Well, both are critical for preparing the public. You want to be able to predict extreme weather, you know, 5-7 days in advance. But as weather is unfolding, you want to be able to observe minute by minute by minute, and that's where the geostationary takes over. Go ahead. Okay, thank you, Mitch. Y estas son las dos componentes principales de las redes de satélite que la NOAA, ¿no? Y tenemos los satélites de órbita polar, que son los que se desarrollaron primeramente, como ven, desde 1970, y también tenemos los satélites de órbitas geoestacionarias, que se desarrollaron a partir de 1975, ¿no? Estos satélites, trabajando conjuntamente, ayudan a mejorar la predicción del tiempo y clima en diferentes escalas. Los satélites polares, por ejemplo, no tienen se llaman los sounders, que sondean la atmósfera de manera más eficiente que los geoestacionarios, y estos permiten mejorar mucho los pronósticos, especialmente a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, para 7 días, debido a que gran parte de esta información ingresa a los modelos numéricos, ¿no? Sin embargo, los geoestacionarios, por otro lado, miden información que es básicamente a tiempo real, que es muy útil para lo que es el pronóstico a muy corto plazo. Entonces, la combinación de los datos de estos diferentes tipos de satélites permite poder hacer estas mediciones bien
bien comprensivas, ¿no? De lo que está ocurriendo en la atmósfera. Primero vemos a escala larga, pero también vemos a escala de horas y minutos, ¿no? Que tiene un impacto muy importante para eventos de tiempo severo, por ejemplo. Okay, next slide. And then we'll require a couple of advances. So, so this strategy has worked extremely well. You can see the improvement in the 5-day, 3-day forecasts and 7-day forecasts as a function of time. And so, you know, the weather forecasts are continually improving. And if you keep on clicking, and so, and the models are improving. So two things are happening, or several things are happening. First, observations are improving over time. You have better observations. That's critical. And this is mostly from polar orbiting satellites. And the models are improving over time in terms of resolution. So at the bottom is the resolution of the model from the early 1980s to present day, and it's even better now, 5-kilometer models and things like that. So that has resulted in significant confidence in weather forecasts out to 3 to 7 days. I'll pause and then. Thank you. Esta diapositiva muestra la estrategia que ha producido grandes retornos durante los años, y se puede ver cómo ha habido mejoras graduales pero muy significativas en el pronóstico del tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que están viendo ahorita son, no sé si me falta un clic. Lo que están viendo son las curvas de reducción de los errores en varios años, ¿no? Y se ve cómo la resolución, por ejemplo, de los satélites ha ido mejorando, pero también ha ido mejorando grandemente los pronósticos. Y esto se debe a dos factores principales, ¿no? Por un lado, tenemos observaciones, y esto principalmente viene de los satélites polares, que han ido mejorando la toma de observaciones remotas, y los modelos también han ido mejorando con el tiempo, y además la misma resolución de los modelos ha ido mejorando. Back to you, Mitch. Okay, and you can click one more. That shows the new observations since 1998. So you can see this major improvement taking place starting around the year 2000. And that's because we started these new generation of satellites that have more capability with respect to sounding the atmosphere, you know, for temperature and water vapor. Y acá se puede ver algunas de las mejoras que han sido mucho más notorias desde los años 2000, ¿no? Cuando se han podido implementar mejores capacidades de sondear la atmósfera en los satélites polares. Okay, click one more time. Now we also show the improvements in the track errors from the 1960s all the way to present day. So you can see, you know, back in the 60s, we only went out to 72 hours. The forecast track could be 450 miles, you know, error. And now we're well within 100 miles present day, or even it's probably even better now because it only goes up to 2018. And of course, and we also extend the forecast out to 120 hours. So significant improvements with respect to hurricanes, as one example. Este es un ejemplo de varios, un ejemplo bastante importante, es la evolución de los errores de la trayectoria de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. Y se puede ver que inicialmente, por ejemplo, en los años 60, los pronósticos se hacían de 3 días y tenían errores hasta 400 millas náuticas en promedio. Esto se ha ido reduciendo rápidamente, especialmente como vemos un salto en la época de los 90, y en la época de los 2000 ya los errores habían disminuido hasta 100 a 150, ¿no? Para 72 horas. Por lo tanto, se empezaron ya a hacer pronósticos hasta 120 horas. Y uno completó De varios. Usted era la Alguien tiene el micrófono prendido, perdón. El hombre Gracias. Back to you. dijo que la llama, por ella se fue. Yeah, I think someone has an open mic. A ver cuál será.
right. Yeah, someone has an open mic. Let's see. Hey, if I can- go up a few because I forgot to explain the chart just to make sure people know. Yeah, this one. So these are anomaly correlations. It's the 500 hectopascal geopotential height. So it sort of gives you an indication of how well you can predict the steering currents. And so, of course, 100 is perfect. And so you can see how high they're getting, you know, so that I just want to make sure that people understood what these numbers are. So when you get to 98, 99, that's doing really, really well, and so forth. So significant improvements over the past few decades. All right. Okay. And one thing also, like you can see that the 5-day forecast, the 3-day forecast has extended all the way out to being as accurate. Back in the 1990s, is now as accurate as the 5-day forecast current day. So we've extended the forecast predictability out by a couple of days, you know, in the last 20 years, which is remarkable. Y hablando un poco más de este gráfico, lo que vemos ahí son anomalías de correlación del flujo de 500 hectopascales, que generalmente es el flujo que se encarga de mover los sistemas, y podemos al 100, perdón que no se ve en escala, pero cuando llegamos al 100 significa que no tenemos ningún error, ¿no? Y podemos ver cómo los errores han ido disminuyendo, especialmente en la década de los 90 hacia los 2000, muy significativamente, y eso nos ha permitido extender los pronósticos del tiempo a más días, ¿no? Y extender pronósticos mucho más confiables, incluso 2 días en un periodo de 20 años. Sí. And I forgot to mention one more thing. Sorry for spending so much time, but there's 2 curves. So when you look at the 3-day, you see the 2 curves. One is for the top one's for the northern hemisphere. The bottom one, the low one, is for the southern hemisphere. And you can see this big gap in the 1980s and getting into the 1990s. Because in the southern hemisphere, there's not that much weather balloons, radiosondes. It depends mostly on satellites. But the satellites were not so good in the 1980s and 90s until we got to the 2000s. And now you see the gap between the northern hemisphere and southern hemisphere is very small. Y lo último que es muy importante de este gráfico es qué significa la curva superior con respecto al inferior. Y la curva superior es el hemisferio norte, mientras la curva inferior es el hemisferio sur. Como ven, hace mucho tiempo, en los años 80 y en los 90, estas curvas estaban muy separadas. Y esto se debía a que en el hemisferio sur, bueno, lo que los satélites medían eran muy limitados en la toma de información. Y en el hemisferio sur hay muy poca información de radiosondeos, ¿no? Hay mucho océano, además. Entonces, se dependía mucho de la información satelital para hacer una inicialización adecuada de la atmósfera. En cambio, en los últimos años, esta mejora de toma de datos a partir de los satélites, se ha podido mejorar mucho esa cobertura para inicializar el hemisferio sur, y ahora las curvas de ambos hemisferios están muy cerca la una a la otra. Okay, back to you, Mitch. Okay, now we're gonna go fast over the next 5 slides. So let's go. Okay, so you're very familiar with the geostationary satellite. So these are the instruments. You're going to learn more tomorrow about the next generation of geostationary called GeoXO. So here you can see, for example, for the imager, we say 4x spatial resolution. That's compared to the old GOES. And the new GeoXO you'll learn tomorrow will have another 4 times improved resolution, and with a lot more instruments too. So you'll learn that tomorrow on GeoXO. And in addition, we also have a lightning mapper and space weather instruments. Okay. Y quizá algunos de ustedes la conozcan, estas son las capacidades de la serie de satélites GOES-R, ¿no? Podemos ver los diferentes instrumentos que están dentro del satélite GOES-R. Y si se fijan arriba, cuando hablamos del ABI, del Advanced Baseline Imager, vemos que hay una mejora de 4 veces la resolución espacial y 5 veces la resolución temporal. Esto es con respecto a la constelación anterior de GOES, y mañana van a ver una de Andy Heidinger sobre la nueva serie de satélites GOES-EXO,
y va a haber un incremento adicional, nuevamente 4 veces la resolución, ¿no? Y además de la inclusión de otros instrumentos. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Back to you, Mitch. Okay, and the next slide shows the instruments on the JPSS pole orbiting satellites. So the first two are the sounders, the microwave and infrared sounders. Then we have an imager like ABI, but we also have other capabilities like a day-night band. And we have an ozone sounder, OMPS, and we have a radiation budget instrument called Ceres. Y en este caso estamos viendo los componentes de las constelaciones satélites JPSS, ¿no? Estos satélites pues, son capaces de medir en microondas. Tenemos los que se llaman sounders, ¿no? Que permiten medir con alta resolución. También tenemos algo parecido al imager de la constelación BOES, en este caso es el VIRS, que consigue imágenes con alta resolución. Y también tenemos el OMS, que nos permite mostrar el ozono, y también un sistema para Ceres, que es para el balance energético de la atmósfera. Back to you. Okay, and the next slide just shows beautiful animation from geostationary, the lightning mapper superimposed on the line of severe weather. And so I'm sure you're familiar with these type of images. And okay, that's yeah, go ahead. ¿No? Y este es un ejemplo de las imágenes que se pueden conseguir con la constelación actual de satélite, ¿no? Acá tenemos los datos del mapeador de rayos geoestacionario GLM superpuestos a una imagen visible de un evento de tiempo severo que ocurrió en los Estados Unidos. Back to you, Mitch. Okay, thanks. And next slide is, so in addition to GOES-R and JPSS, we also have other satellite systems listed here. Yeah, from Jason for altimetry, sea level height, and Discover for space weather, and Sentinel-6, Michael Freilich. A lot of these are partnership missions, and we also have radio occultation from Cosmic 2. Y en esa diapositiva pueden ver que las series de satélites no solamente son las de GOES y JPSS, sino que hay más. Tenemos diferentes series, por ejemplo, JSON, que mide la altimetría, de Goldberg, que se encarga del tiempo espacial, y tenemos otros como Cosmic 2 y como la serie Sentinel. Back to you. Okay, great. Next slide. And so we're planning for tomorrow, right? We're planning for the next generation of satellites. You'll hear again GeoXO tomorrow. We also are developing our follow-on mission for LEO. So there's a lot of work taking place within NESDIS. Yeah, go ahead, Jose. Okay. And this is showing the future. This is the current plan, and we are, well, 2023. You're speaking in English. I'm speaking in English, thank you, sorry. Ok, bueno, es verdad, tengo que traducir en español, ¿cierto? Entonces, esta diapositiva está mostrando el futuro, la serie de datos para los 2030, ¿no? Y lo que conversamos anteriormente, ¿no? Ese es el planeamiento y vamos a llegar a la serie GeoXO ya con algunas implementaciones a partir de 2026. Back to you, Mitch. Okay, and the next just shows a picture of NOAA satellites in space. And the next one shows international partners. And that's why working in the international community is really important, because there's so much capability when we use not just our data, but also our partner data. So if you just show this slide and the next slide. Yeah. Y acá estamos mostrando la red de satélites internacional, porque en realidad es un trabajo conjunto, ¿no? Se gana mucho trabajando con los diferentes colaboradores a nivel mundial, ¿no? Y podemos ver que existen muchos satélites en una red que básicamente cubre todo el globo, operados por muchos países. ¿Sí? Okay, next slide. Back to you, Rich. Oh yeah, go ahead, next slide. Next slide.
Okay, so now we're going to talk about, free, open, and easy access to the data, which is really important to the community. Go ahead, Jose. Yeah, Zoom is doing something funny with my computer, but vamos a hablar ahora de lo que es el acceso libre, abierto y fácil a la información. Okay, next. Okay, so I'll go back one. So there's different ways of getting data. Why don't you just read it? Yeah. Sí, ok. Entonces, esto es acceso, estamos hablando del acceso a los datos de información, ¿no? Y hay varias maneras de conseguir información. Una de ellas es la PDA, la distribución y acceso a los productos de la NOAA, y eso es principalmente para usuarios de gobierno y a tiempo real. Luego tenemos a través de órbitas polares y el paquete de procesamiento satelital de la comunidad, CSPP. Luego tenemos lo que es la retransmisión del GOESR, el GOES Rebroadcast, y el CSPP geoestacionario. Luego tenemos el GeoNetcast, que es muy común en las Américas, y luego tenemos los archivos de la NOAA, que se pueden acceder ¿no? a través de recursos web, y también tenemos las mismas páginas de la NOAA y de institutos cooperativos que contienen productos en línea. Back to you, Mitch. Okay, and so the next slide shows an example of water turbidity. This is called KD490 that you can access easily from our website, OCView. Y este es un ejemplo de lo que es la turbidez del agua, entre varias cosas, ¿no? Y muestra ¿no? la evolución, y esto se puede acceder a través del enlace abajo del OCView. Back to you. Slide shows easy access of getting ocean data, a whole variety of data from the portal, and there'll be a presentation tomorrow on on Thursday on Coastwatch. Okay. So the next slide shows the Coastwatch portal. Okay. Y acá hay otro ejemplo del proyecto del Coastwatch, ¿no? Y esto, ¿no? Acá tenemos también otra manera de ver datos del océano a través de satélites. Okay. Yeah, so for example, shown here on this picture is ocean heat content off the Pacific along Central America. ¿No? Y un ejemplo de algo que podemos ver aquí es el contenido de calor del océano en el Pacífico frente a Centroamérica. Okay, next slide. So now we'll talk about our satellite proving grounds. Vamos a hablar de lo que son los campos de pruebas satelitales. And satellite proving grounds, we work with the user community to get feedback on our products before they become operational. Y en este caso, eso se trata de trabajar con los usuarios para conseguir retroalimentación sobre los productos y poder mejorarlos o adaptarlos antes de que se conviertan en operacionales. Aquí. Okay, let's see, the next slide is just showing how we're basically turning our products into application thematic areas. So we're focused on using the products for different application areas, which are listed here within NOAA. And I'm sure, Region 4 has similar mission service areas as well. So that's really the focus of Proving Ground, is to make sure your applications are being improved by using better observations, better products from both geostationary and polar orbiting satellite. Y parte del trabajo es justamente trabajar con las aplicaciones, ¿no? Pensar primero en las aplicaciones de los productos, y en base a estas aplicaciones se van adaptando los productos y mediciones para un impacto mayor para el beneficio de la comunidad. Back to you. Okay, next slide. So we have these different teams. We have teams of developers and users. Oops. Yeah, One second. Yep. Yeah. So, yeah. Okay, there we go. Okay, yeah. So we have these different teams of users and developers, and anyone's invited to attend the meetings. But the thematic areas, for example, hurricanes and tropical storms, fire and smoke, and so on. So we focus on these thematic areas. Go ahead, Jose.
Estas son los diferentes temas que se manejan en esas reuniones de retroalimentación, ¿no? Y son abiertas, cualquiera puede participar en estas reuniones. Como ejemplo, algo muy relevante entre varias cosas más es ciclones tropicales, ¿no? Y hay muchas más. Back to you. Next slide. So next slide basically shows we have in program, we have three main objectives. We want to understand if the products are actually meeting expectation. And are there also opportunities for new applications? So on the right is an example of how our fire radiative power from VIIRS is being used to improve the forecast of smoke from wildfires. That was an unexpected outcome. We did not really think of that as being an application until we met with the user community and found that there was an important need for improving smoke forecasts. So we did that through the proving ground. Y acá hay un ejemplo de una evaluación ¿no? Para uno de los objetivos es evaluar y adaptar los productos a diferentes aplicaciones y poder conseguir llenar las expectativas de las personas que trabajan con los datos. Acá hay un ejemplo a la derecha que muestra los pronósticos de humo, y como un ejemplo, cuando se implementó este producto de poder radiativo del VIIRS y se inicializaron en los modelos de dispersión, fue impresionante la mejora en los pronósticos de los humos de los incendios, ¿no? Que no se había previsto antes de implementar este producto. Back to you, Mitch. Okay. And we also developed new products. For example, on the lower right is flood maps. Flood maps from VIIRS. That was a new product that was developed through Proving Ground. Y también se desarrollan productos nuevos. Esto es un ejemplo de un producto para inundaciones abajo a la derecha. Desarrolló con este aspecto del trabajo de la NOAA, que es los Proving Grounds, los campos de prueba. And when we develop something new, we make sure that we work with the users to make sure it's working. We get good feedback, and if it turns out to be impactful, then we make it operational. Y cuando se desarrolla algo nuevo, se hace un trabajo con los usuarios, ¿no? Lo monitorean, dan y cuando todo está bien, se convierte en un producto operacional. Back to you. Next slide. We also, what we want to do is make the data very easily accessible. You know, so we send, this is going to be an example for the flood mapping system that we developed. So it goes straight to Weather Service, but we also want to make sure anyone in the world can also access that information. Y parte del trabajo también es hacer el dato, como les decía, fácilmente accesible, ¿no? Entonces, por un lado, hacer accesibles los datos a los servicios meteorológicos, definitivamente, pero también a los usuarios, a cualquier usuario de manera fácil. Yeah. So if you move the cursor, you can click this movie at the bottom. See the little, yeah. Yep. So this shows an example of how easy it is to use the website. So you click on and you can zoom in anywhere in the world. And you'll see this example will zoom into India, and it will determine if flooding, which is shown in red, is it impacting a population center. Yeah, go ahead, Jose. Y ese es un ejemplo muy breve que muestra qué tan fácil es operar esta página, y está mostrando cómo podemos hacer un análisis de las inundaciones, en este caso que están ocurriendo en India, y están afectando alguna región poblada. Yeah. And that's what we do that for a lot of different products. You'll see later our fire product, and we have cloud products that we've produced vertical cross sections along flight paths to help pilots provide them with more information on cloud information, like ice clouds and things like that. So
So that's what we strive in the proving ground to not only provide, the Weather Service and other government agencies with data, but also to have it easily accessible by anyone. Okay, go ahead. ¿No? Y como un ejemplo también, esto es un ejemplo de varios, ¿no? Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, se han desarrollado productos que ayudan a los pilotos, ¿no? Productos relacionados a nubes con hielo. La idea no es solamente centrarse en apoyar los servicios meteorológicos, sino en realidad apoyar a cualquiera, porque esas aplicaciones pueden ayudar a diferentes partes de la comunidad humana. Back to you. Okay, next slide. Next slide is just a picture of going, also India again, flood maps on the left, and on the right is, a calculation of the population, the size of the population that's exposed to flooding. And this data is being used by, the International Disaster Charter. Yeah, go ahead. Y acá podemos ver, nuevamente estamos viendo un mapa de India y estamos viendo las inundaciones, y también de la derecha tenemos un mapa de la densidad poblacional, y este tipo de información se va a lo que son los charters para el manejo de emergencias. Okay, next slide. Here's another example of an application. Back. There we go. Okay. And I'll go up one. Yeah, If there we you go. click on the little movie there on the left, yeah. So this is now precipitation. So this is using CMORPH2 for precipitation. And one of our applications is just to accumulate the precipitation and see how much rain is falling. And so this is for Hurricane Dorian. On the right side, you can see the total accumulation of rain, which was over, well, here it's 24 inches of rain over the Bahamas. So again, this information is very critical. We're looking at the duration, the accumulation of precipitation to help assess areas that will be prone to flooding and landslides. Y acá podemos ver otro ejemplo de aplicación. Lo que tenemos es hidroestimación, la base de datos SMORPH2, y podemos ver el caso del huracán Dorian, que pasó por las Bahamas y produjo muchísima lluvia. Una de las aplicaciones, por ejemplo, de este proyecto SMORPH2 de hidroestimación es que se puede estimar durante un gran periodo de tiempo la precipitación acumulada. Y en este caso, el proyecto muestra que para el norte de las Bahamas cayeron casi 24 pulgadas de lluvia durante este evento de Dorian. Okay, and then this product, CMORPH2, uses 17 satellites. So this is using a lot of satellite data, merged together. Y este es un proyecto que usa 17 satélites, así que la información que ustedes ven está construida con la colaboración de datos de 17 satélites. Okay, next slide is just show examples of fire and smoke. So on the right is the geostationary, so we can observe fire continuously, which is great. On the left is from JPSS, which provides higher spatial resolution, which is also important. Yeah, go ahead, Jose. Y esto es otro ejemplo. En este caso estamos viendo el monitoreo de incendios, y se ve cómo se puede trabajar conjuntamente con ambos satélites. Por ejemplo, los geoestacionarios que están a la derecha para ver la evolución actual de los incendios, y los satélites polares que están a la izquierda son buenos para ver las estructuras finas asociadas a los incendios, ¿no? Next slide just shows another nice picture. And on Wednesday you'll have a presentation by Yvonne Shazar on fire and smoke from ABI and Beers. Y esta es otra imagen que muestra de incendios en California, muy detallada. Y el día miércoles vamos a tener otra presentación sobre esto, más detallada, a cargo de Yvonne Shazar. And the next slide shows in the same area from JPSS from Beers, which gives you the higher spatial resolution. And also the fire rated power, how hot the fire is. Y ahora estamos viendo para los mismos incendios la perspectiva del Beers, de los satélites polares, y en este caso podemos ver la resolución espacial,
y podemos ver incluso los datos del poder radiativo de los incendios, que son los puntos de colores, que muestran qué tan calientes son los incendios. Back to you. Okay, and the next slide is just another more fire, it's global. So VIIRS, of course, provides global coverage. And so it's just a global map. Y esto está mostrando los datos de VIIRS, pero para reconstrucción global. Y como ven, se pueden mapear los incendios en todo el mundo gracias a estos satélites. It also shows types of fires. So if you look closely, the green is actually gas flares. They're not fires. They're gas flares from oil, Sí, y como ven, también podemos ver tipos de incendio, ¿no? En este caso, los puntos verdes son gas flares, ¿no? Son básicamente emisiones de gas en plataformas de petróleo. Okay, next slide is just what I showed earlier, how the fire-rated power is used in the model to produce smoke forecasts, which is really important for visibility, right? Forecasting visibility, forecasting harmful air quality, so you can have a fire where it can impact local populations 1,000, 2,000 kilometers away, with respect to poor air quality. Y este es otro ejemplo que mostramos anteriormente, que muestra cómo los datos del poder radiativo de los incendios se ingestan en los modelos y generan excelentes pronósticos de las plumas de humo. Y estas plumas de humo son muy importantes porque no solamente generan problemas en la visibilidad, sino que además generan problemas en la calidad del aire. Y esto puede ocurrir a distancias de, por ejemplo, hasta un flujo abajo de un incendio. Yeah, and the domain, if you notice, the domain covers Central America into South America. So this data is easily accessible also for Central American, and Caribbean users. Y si se fijan, ese dominio que están viendo cubre incluso Centroamérica y partes de Sudamérica, así que es de fácil acceso y aplicación para los usuarios. Next slide. And then I'll conclude, a shout out for training, which I see that you're going to be talking about that tomorrow, Comet Online Training. So we're strong partners with UCAR. They provide great training material that's accessible by the community and of course, in Spanish as well, and also in Portuguese, because I see my Brazilian friends are here, Diego, I think, or will be. And that's it. So the next slide is just a summary. I'm sorry it took twice as long. This is what happens when you have translation. So why don't you just give the summary and then that's it. Okay. Bueno, estaba mostrando brevemente, Mitch, que también hay muchos esfuerzos de entrenamiento. Vamos a tener una presentación del equipo de Comet, los entrenamientos, ¿no? Y básicamente, ya para resumir y cerrar la presentación, estos son los programas de satélite de la NOAA, como resumen. Producen un set de datos observados que son clave, que son precisos y robustos para el apoyo de una variedad amplia de aplicaciones críticas y toma de decisiones que impactan propiedades, vida y la economía y seguridad de Estados Unidos, pero como han visto también se extienden a nivel global. Trabajan con la comunidad de usuarios y OSR a través de campos de prueba que lo que hacen es optimizar los beneficios de los satélites JPSS y OSR y de otros satélites adicionales para llenar las expectativas de los usuarios. Back to you. That's it. Thank you so much. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mick. No sé si tenemos, si hay alguna pregunta. Tenemos 3 minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta. We have 3 minutes for questions. I don't know if there's any questions. Ok, se puede... Sí, hay una pregunta que se
la NOAA, sí, las páginas de la NOAA son abiertas, definitivamente que sí. And Mitch, you have congratulations. Jose. Adelante, Bernie. Yeah, go ahead, Bernie. Cesar has a hand raised. Okay, adelante. Adelante, César. So Mitch, Yes. this is Bernie. What is your favorite product? Or I guess that's a challenging question, but what is your, Well, what favorite- product do you think is the most impactful? You know, what is unique? What's important? So in terms of, well, what's my favorite product? Well, if you think about, you know, impacts to societies, right? You know, social impacts, like what products will save lives and property? Of course, it's using all the Sally data and everything else and producing a good 3 to 5 day forecast so you know what's happening coming up. And then when you get closer, using the geostationary to then observe in real time to see what's happening in real time, right? And then finally, in terms of real time, like impactful things that really makes a difference to a person's life and property would be wildfires, right? Knowing where the fires are, knowing how they're spreading, and also flooding, where the floods are, landslides, things like that, and be able to provide information. So ideally, you know, you want to be able to forecast several days in advance in order to tell people where the flooding is going to happen and where they have to, like, you know, take, you know, shelter. And then unfortunately, not everyone can leave their area. It's always difficult, you know, evacuations. And then of course you have to always have, you know, after the event or even during the event, rescues, in which we need a lot of satellite data to provide imagery of where the floods are and things like that. So it's a long answer, but I try to have my favorite products that correspond to the ones that will actually do the most in terms of saving lives, you know. Okay, let me see if I can translate. I'll have to go to a meeting. Hey, I have to run, so sorry, I gotta run. So no worries. Thank you very much, Mitch. Yeah, I will yeah, translate yeah. your I can answers. translate. Thank you. Yeah, I thanks, forgot. Mitch. Thank you. Thanks, Take care. Mitch. Wonderful, thank you, Mitch. Ya, me voy a ver si puedo traducir la respuesta de Mitch. Berry preguntó cuál era el producto favorito de Mitch y Mitch dijo, bueno, es una respuesta complicada porque es una respuesta muy larga, no tiene un producto favorito en particular, pero bueno, yo creo que pensando en cómo se aplican los datos de satélite conjuntamente, ¿no? Primero manejar ese tema de los pronósticos a largo plazo y después los de corto plazo, básicamente ver qué va a pasar en los días venideros, en el momento usar las herramientas para hacer un pronóstico de corto plazo mejor y salvar vidas, ¿no? Si él tuviera que escoger, quizá los que menciona son los incendios y las inundaciones, pero en realidad es una respuesta bastante amplia, ¿no? Okay. Y hay dos preguntas en el chat. I don't know if I missed anything, Bernie. Let me know, but there's also 2 questions in the chat. Okay. Yeah, I think the one from Christian was yeah. Ok, entonces tenemos una pregunta. Bueno, voy a abordar las preguntas del chat y a ver si podemos abordarlas y si no se las pasamos a Mitch, ¿no? Una pregunta de Cristian es: ¿qué productos tienen más enfoque en el monitoreo de Sudamérica o qué variables? Dado que algunos productos tienen mayor resolución. Sí, esas preguntas van a tener que pasarlas por correo electrónico a Mitch, que ha tenido otro compromiso. Y después la pregunta de César: ¿tendremos acceso a las grabaciones de las presentaciones? La respuesta es sí, definitivamente. Después había otra pregunta en la web de Norma Barrientos. Sí, en la web se puede ver algún historial de imágenes satelitales antes, durante y después de la cuarentena de COVID. Y sí, dependiendo del producto, sí hay historiales que se pueden acceder, a los que se pueden acceder. Y van a ver más tarde o el día de hoy
de acceso a la información y a datos meteorológicos que entiendo que la va a ganar justamente William, que está acá conmigo, y Diego Sousa. Así que vamos a hablar de eso más tarde. Ok. ¿Aló, José, me escuchas? Perfecto, Bonnie. Ah, sí, sí. Entonces, nosotros también podemos seguir grabando las preguntas y mandárselas a Mitch para recibir respuesta. Perdón, quería avisar eso antes, pero hasta ahora pude acceder al micrófono. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias, Bonnie. Sí. Sí. Hagamos eso y cualquier cosa que quede pendiente les facilitamos las respuestas posteriormente. Okay. Bien, entonces, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Están viendo la agenda? Sí. Yes. Perfecto. Entonces son mañana en El Salvador y la siguiente presentación que tenemos es a cargo de Bernie y mía. Es sobre la descripción del grupo del enfoque regional de la OMM y los resúmenes meteorológicos interactivos que hacemos todos los meses. Pero antes de entrar a esa presentación, tenemos un pequeño anuncio. No sé, William. Oh. Sí, buenos días, ¿me escucha? Se escucha, buen día. Sí, se escucha. No se escucha en este momento, está muy bajo. Ya no se escucha algo. Ok, bueno, queríamos avisarles que hemos tenido un pequeño problema técnico. Resulta que las sesiones de Zoom nos están poniendo un tope de participantes y hay muchas personas que quieren entrar y no han podido. Entonces, por lo tanto, tener que salir un ratito y ingresar a la siguiente, al siguiente enlace. No sé si William Es quiere el decir mismo, es algo. el mismo enlace. Es el mismo enlace. Ok, entonces la idea es que salgamos todos ahorita y nos volvamos a conectar. Ok, entonces los queremos molestar a ver si, o bueno, fastidiar a ver si pueden salirse un ratito y volver a entrar al enlace de Zoom. El enlace es el mismo, ¿no? Así que traten de hacerlo. Conectamos, comenzamos la siguiente sesión a las 9:10, pero háganlo ya. Nos vemos entonces. ¿Mm? El enlace es en el chat, es el mismo. Nos vemos en 3 minutos. Gracias. Gracias.